Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora lo traigo a palabras prácticamente más directas y entendibles. No porque prediquemos la palabra, en otras palabras se lo explico así. No todo el que me dice Señor, no todo el que predica la palabra, no todo el que es maestro, no todo el que es pastor, no todo el que es evangelista, no todo el que toca un instrumento, el que canta. Amén. No todo el que anda evangelizando. Amén. No todo el que ayuda. No todo. El que me dice Señor, no todo el que trabaja o esté trabajando significa que vaya a entrar al reino de Dios, que es lo que Jesús les decía. En esta parte de la palabra, el mismo Señor les volvía a recordar y les estaba hablando de manera diferente, porque recordemos que Él mismo dice que habla por parábolas, para que muchos oyendo no oigan, no entiendan el mensaje, no comprendan, porque dice que a nosotros se nos es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Él les estaba hablando nuevamente de obediencia. Por eso les dijo, no porque me digan Señor, no porque estén aquí, me estén siguiendo, no porque sean mis discípulos, significa que vayan a entrar al reino de Dios. Pero luego aquí les da el secreto. En otras palabras, les dice, el que va a entrar al reino de Dios, al reino de mi Padre, es el que hace la voluntad de mi Padre. Prácticamente les está hablando de obediencia. La vez pasada que les compartía y les hablaba de obediencia, se los digo así, en ese día nadie estuvo adentro. Todos estuvieron aquí afuera. Ya se levantaban, ya se sentaban, ya se volvían a levantar, ya se volvían a sentar. Cuando Dios estaba hablando, el Señor estaba hablando. Amén. A lo que voy con esto, dice, el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre que está en los cielos, ese entrará al reino de Dios. Porque si hablamos de obediencia, se refiere a la acción prácticamente de obedecer. Y esta palabra se las compartía esa vez, de acuerdo al hebreo se dice como shama, que traducido es escuchar y prácticamente obedecer. Amén. Porque la obediencia, especialmente en contextos u organizaciones jerárquicas, consiste en el cumplimiento de un mandato, norma u orden, y se manifiesta como la disposición a acatar instrucciones establecidas por una autoridad, ya sea por convicción, por respeto o por imposición. Pero la obediencia, de acuerdo a la Biblia, es un valor fundamental. ¿Sí? Es un valor fundamental de la fe. El obedecer a Dios significa aceptar su voluntad, seguir sus enseñanzas, y cumplir sus mandamientos. No solo como un deber, sino como un acto de amor y confianza. No solo es simplemente porque sea imposición, no simplemente porque sea por respeto, sino que lo tenemos que hacer, demostrándole ese amor a Dios. Y el mismo Jesús lo dijo en San Juan 15:14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, acata mis órdenes. Cumple mis instrucciones. Haz lo que te estoy diciendo. Si realmente me amas. Amén. Y yo como título le puse conociendo su voluntad. Y hace un momento nos hablaban de los anhelos.
Esta frase, ya sea en un sentido práctico, personal o espiritual, requiere alinear las decisiones, prioridades y valores con lo de Dios. Alinear lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos con los anhelos de Dios. Tenemos que alinearlo con lo que Él desea, con la voluntad de Él, no con la voluntad que yo quiero. Porque yo puedo decir, yo voy a hacer esto gracias al Señor. Sí, es bueno, pero realmente es lo que Dios quiere. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que acata las órdenes, las instrucciones, los mandatos, las normas y las órdenes que da mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque de acuerdo a Efesios 2:8 al 9, dice que somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. No somos salvos por lo que más hagamos aquí. No nos va a salvar estar los miércoles, estar los martes, estar los jueves, sábados y domingos. No nos va a salvar, pero es parte de las cosas o de lo que Dios anhela. Es lo que Él quiere. Y el mismo Samuel, en 1 Samuel 15:22, él mismo lo dice. Se complace Jehová de los holocaustos, de las víctimas, de la grosura de los carneros. Se complace, a Él le gusta. En otras palabras, a Él le gusta que evangelicemos los martes, que estemos los miércoles aquí, que los jueves, los miércoles, en este caso las misioneras, le demos ayuno. Sábados y domingos estar aquí. Como hace un momento lo decían, el día de mañana a Él le va a placer, porque él sabe que no vamos a ser parte del montón. Aquí vamos a estar. Por eso dice, se complace, le gusta, le agrada. Pero para Él es más importante la obediencia y el que se obedezca a sus palabras que el sacrificio. Para Él es más importante la obediencia. Para Él es más importante que accionemos, que escuchemos. La obediencia es escuchar, que prestemos atención. Para Él es más importante. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 4:17 dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que tiene que obedecer y no obedece, el que sabe que tiene que acatar las órdenes, los mandatos, las normas, y no las hace, le es pecado. Y al principio nos decían, tenemos que orar más. Y es cierto. Porque realmente cuando estamos en oración, no le damos importancia a lo que está pasando en el mundo. O sea, en este caso, a las costumbres del mundo. Sabemos que va a haber, sí. Pero cuando hay más importancia, cuando hay más anhelo al mundo, es porque prácticamente no hay comunión. Porque hay carne. Mi carne está aquí, pero mi corazón está allá. Amén. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que predica, canta, evangeliza, sí, no todo el que es maestro,
Ahora, de acuerdo a lo que fue agregado, no todo el que es diácono entrará al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Es duro, pero es la realidad. Amén. No por predicar, no por hacer lo que estamos haciendo, significa que vayamos a entrar al reino de los cielos. Aún la misma palabra dice, aún así, si entendemos los misterios, si entendemos lo que Dios nos habla por medio de esta palabra, pero no tenemos amor, de nada vale. Así podemos entender los misterios de la Escritura. Podemos entender lo que se nos está hablando. Aún en este caso yo puedo ser certero con las palabras, pero eso no implica que yo me vaya a entrar al reino de Dios si no obedezco. Y esa vez yo le decía, cuando le hablaba sobre la obediencia, que de nada va a servir que oremos, que ayunemos, que leamos la palabra, que nos sepamos aunque sea un versículo, si no obedecemos. De nada va a servir. De nada sirve, de nada vale. Prácticamente, estos 6 años, los que llevamos aquí, los que crecimos en este lugar, prácticamente estamos caminando en vano, o en balde, como dicen. Nada sirve si no se obedece. El sábado pasado nos hablaban en 2 de Crónicas 7:14 y nos decían, humíllate. Amén. Humíllate, búscame, reconoce. Y entonces yo te voy a escuchar. Entonces, todavía dice entonces, probablemente te escuche. Porque cuando se habla de humildad, el Salmo 138:6 dice, Jehová es excelso. Jehová es altivo, Jehová es grande y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La palabra humildad proviene del latín, que significa humilitas, pero viene de un verbo que es humus, que significa tierra. Cuando se habla de alguien humilde, se habla de alguien que reconoce. Por eso dice este versículo 7:14, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo realmente es humilde, me va a buscar, va a orar, se va a convertir de lo malo, de lo que ha hecho. ¿Por qué Dios está hablando de lo malo? ¿Por qué no habla de otra cosa? Porque Él sabe. Dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo realmente es humilde, como dice, lo quiero aquí. Para nosotros poder ser escuchados por Dios, primeramente debemos de obedecer. Y hace días miraba un corto, eso que en otra vez se lo he compartido, de Juan Carlos Arrigan, Comenzando tu día con Dios, y dice que el oído se hace sensible cuando uno obedece. Y lo podemos ver en Samuel. Cuando Samuel era niño. Samuel, mande, Señor, yo no te hablé, heme aquí. Ya fue cuando aquel varón le dijo, bueno, cuando vuelvas a escuchar, di, heme aquí. Es la humildad. La obediencia te hace ser sensible a la voz de Dios. A mí me contaban de una experiencia y prácticamente fue la misma obediencia, el humillarse. Me contaban de una experiencia. Fíjate que yo hice esto y claramente escuché, yo soy. Y platicando con esa persona, le dije, es que es la obediencia. Y 1 Samuel 15:22 lo dice. El mejor ayuno es la obediencia. Porque como le digo, podemos estarlo haciendo,
Nada más ese día consagrarlo, cuando todos los días lo tenemos que consagrar. Amén. Amén. A lo que voy con esto, vuelvo a lo mismo. Jehová nunca va a escuchar a alguien que no reconozca. Y lo dice el Salmo 138:6. No lo digo yo. Dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, atiende al que se humilla. Mas al altivo mira de lejos, al que no reconoce, al que se cree un fariseo. Gracias, Señor, que no me hiciste como este publicano. Y el mismo Jesús lo dijo en esa prácticamente creo que es una parábola, si no mal recuerdo. Él mismo lo dice. De cierto tiene más justificación aquel que se humilla. Tuvo más justificación el publicano que el fariseo. El fariseo era una persona altiva que creía que por lo que hacía, las acciones, lo iban a salvar. Pero lo único que ellos hacían eran mandatos, eran mandamientos de hombre. Porque ellos mismos le dijeron a Jesús: la ley de Moisés. Sí, prácticamente esa ley fue puesta por Moisés, fue puesta por un hombre. Porque la ley de Jehová, Éxodo 20, del 1 en adelante, esa es la ley puesta por Jehová. Por eso le dijo: ustedes siguen mandamientos de hombre. El Señor, para confirmarme esta palabra, estaba sentado en el trabajo y me dijo: la gente, dice, mi pueblo, más bien mi pueblo, mi iglesia, le hace más caso a videos de YouTube, a videos de Facebook, que a mí, que yo digo la verdad. Obedecen más al predicador que ven que a mí, que yo digo la verdad. Por eso la misma palabra dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios dice ser humilde, pero son altivos. Este pueblo de labios, o este pueblo, aparenta ser humilde, pero tienen un corazón arrogante. Hace tiempo, sí, el Señor me mostraba algo y me decía esto: espíritu de contienda disfrazado de amor. Un espíritu rebelde disfrazado de humildad. Porque aquel que es rebelde, y es lo que la vez pasada les compartía, es alguien que sin darse cuenta se está comportando como las iglesias apóstatas. Porque la apostasía son los que dejan las enseñanzas de Jesús. Jesús, Dios mismo, nunca va a solapar el pecado. Nunca va a permitir cosas que vayan en contra de su escritura. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Por eso claramente dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino.